El hablar en público, mi papá me chingó toda mi vida, a mí no me gustaba. En mi generación eso no se usaba, pero además mi mamá era una mamá trabajando, o sea, ella tenía que ir a trabajar para que yo pudiera ir a la escuela y para que pudiéramos comer, pues. Y uno de mis miedos que tengo como padre es no escoger las herramientas correctas. El 99% de las mujeres en este país que trabajamos lo hacemos por necesidad, ¿eh? Cuando estás trabajando y sientes que pierdes el tiempo por tu hijo, es tu pasión. Y realmente muchas ocasiones como empresario también te sientes frustrado. Y no todo el mundo te entiende. Te pregunto, ¿quién mantiene a tu hijo? Entonces, hay algo que tienes que hacer y es trabajar y sacar a tus hijos adelante. Hay que aprender a no sentirnos culpables. ¿Culpables de qué? ¿De ir a trabajar para traer el sustento a nuestra casa? ¿De llegar tarde, quizá unos minutos tarde a una cita porque estás amamantando a tu bebé? Es muy difícil, pero ustedes, nuevas generaciones, tienen que aprender a hacerlo y a exigir lo que se merecen porque se lo merecen. A este tiempo, ¿tú crees que les dejaste algo de ver a tus hijos? ¿Hubieras hecho algo diferente en el tiempo que les dedicaste? Absolutamente no. Y tampoco voy a caer en la frase hecha de calidad y no cantidad y más vale poco tiempo. No. He sido una madre muy dedicada, muy dedicada. Siempre tuve muy claras mis prioridades, toda mi vida. Y mi prioridad siempre ha sido mi familia. Yo no me recuerdo nunca que mi mamá se sentara conmigo a hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? En mi generación eso no se usaba, pero además mi mamá era una mamá trabajando, o sea, ella tenía que ir a trabajar para que yo pudiera ir a la escuela y para que pudiéramos comer, pues. Y yo ahora, la verdad es que me aflige mucho ver a las mamás desesperadas y trastornadas porque tienen que sentarse a hacer la tarea con sus hijos porque es una exigencia de la escuela, ¿sabes? Y las mamás ya, si lo estudiaron, ya se les olvidó. Entonces, yo creo, otra vez, volviendo al papel de mamá y al rol de mamá o de papá, en tu caso, o a veces, pues un papá tiene que hacer los dos, o una mamá, como es mi caso, he tenido que hacer las dos. Si eres genuina y si eres honesta, tus hijos lo entienden, absolutamente, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le dije a mi hijo un jueves, te invito a Nueva York, era chavito, ¿nos vamos a Nueva York? Ay, sí, ¿cuándo? Ahorita. ¿Cómo ahorita? Ahorita. Y fue ahorita. Y me habló, fue un jueves y el sábado en la mañana me hablaron de Televisa que ya que estaba yo en Estados Unidos, me fuera yo a Miami porque iba a llegar el huracán, ¿te acuerdas? Y le dije, Carlos, ¿qué crees? Me tengo que ir a Miami porque va a llegar el huracán. Y me acuerdo que mi hijo se reía, era chavito, y me decía, eres la única persona que conozco que va a ir a recibir un huracán, ¿no? O sea, eres la única persona que conozco. Y lo monté a él en un avión, se regresó a México, yo me fui a Miami. El tiempo que pasamos lo pasamos muy bien y entendió perfectamente que para mí era importante ir a cubrir pues ese evento, ¿no? Yo tengo una metáfora que utilizo, que creo que la responsabilidad de los padres es ponerle, yo me imagino que los niños van cargando una mochila en su espalda y la responsabilidad es aventarle herramientas a esa mochila. No muchas, porque si le pones muchas les pesa demasiado y no avanzan. Pero no dejarles la mochila vacía, porque se van a topar con un problema en su vida, van a voltear, van a abrir la mochila, a ver, ¿qué me mandó mi papá? Y en ese sentido, creo que las herramientas que mi papá me puso en esa mochila fueron muy acertadas. Y uno de mis miedos que tengo como padre es no escoger las herramientas correctas. O sea, mi papá me hizo un vendedor extraordinario. ¿Cuáles te dejaron? ¿Cuáles dirías? Definitivamente el ser vendedor, que parece una habilidad muy pendeja, pero para mí ha sido muy importante en mi vida. Es bien difícil, yo no sé vender ni... Eso, yo te puedo vender ahorita el que te acaban de regalar. Te lo vendo ahorita. Oye, es un talento, es un talento. Sin duda. El hablar en público, mi papá me chingó toda mi vida, a mí no me gustaba.
me chingó toda mi vida para hablar en público y el resultado obviamente lo percibes. El no ser empleado, o sea, fueron cosas que fueron como muy puntuales y muy específicas, y sí creo que son un determinante de una buena parte del éxito que yo he tenido. Mucho o poco el éxito que yo he tenido sí se lo debo a esa selección. Si te tuviera que arrinconar otra vez con estas preguntas incómodas de cuáles son esas habilidades, 2 o 3 que te vengan a la cabeza, pensando no en hoy, sino pensando en mañana, en los hijos que hoy están chiquitos, ¿cuáles son esas cosas que van en la mochila? Mira, sobre todo educación, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y hacer, sin caer en maniqueísmos absurdos, pero hacer unas buenas personas, ¿no? ¿A qué me refiero con buenas personas? Gente de bien, ¿no? Fundamental en los dos. Mis hijos, como seguramente te pasa a ti y a todos quienes tienen hijos, son muy distintos entre ellos. Y yo creo que eso es bien interesante como madre, como padre, poder saber quiénes son tus hijos en realidad, ¿no? Y no hablar nada más en plural, ¿qué les quiero dejar a mis hijos? Porque cada uno tiene necesidades distintas, no solo por la edad, sino por carácter, por personalidad. Por ejemplo, mi hija te podría decir que no es una mujer hecha, y ella lo sabe, y lo hemos hablado un montón de veces, y eso es parte de lo que estas conversaciones lleva en su maleta, ¿no? Y como lo hemos hablado, pues ya le ha aligerado mucho el peso. Pero, por ejemplo, el rechazo no lo maneja bien. Y entonces le digo, no manches, Teresa, te fuiste a estudiar la carrera donde más rechazos hay en la vida, porque está estudiando cine. Y le dije, ¿sabes cuántos guiones te van a rechazar? Por ejemplo, pues infinidad de guiones hasta que llegue uno que te digan, pues a ver, ¿no? Y me dice, sí, y ella me lo dijo a mí y lo hemos hablado. Entonces, por ejemplo, esa es una herramienta que hemos trabajado mucho ella y yo, y que sé que ya trae en su mochila, ¿no? Esta capacidad y poder desarrollar este miedo que tiene al rechazo, ¿no? Mi hijo, una de las herramientas que yo le he dejado es eso de concéntrate en uno, ¿no? Porque de pronto, cuando eres joven y quieres hacer un montón de cosas, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, no le quito el deseo, ¿no? Ni la ambición, por supuesto que no. Pero digo, concéntrate en uno y ve uno por uno. Esto, yo creo que hemos ido entre los dos, tanto Carlos conmigo, como Teresa conmigo, de manera bilateral, haciendo esas herramientas que ellos llevan consigo en su mochila, ¿no? Empresaria, tengo un hijo de 5 años, madre soltera también, y muchas veces pasa lo que tú dijiste, cuando estás trabajando y sientes que pierdes el tiempo por tu hijo, es tu pasión, y realmente muchas ocasiones como empresario también te sientes frustrado, y no todo el mundo te entiende. Y te digo algo, o sea, traigo el sentimiento porque yo sé que eres una mujer guerrera que ha sacado la casta. Yo vengo de un
Creo que tienes un alma y un ser muy grande y te lo reconozco porque no cualquier mujer se atreve a luchar y a hacer lo que tú has hecho. La verdad me has marcado. Yo también tengo mentoras o personas diferentes y yo voy a estar igual con Carlos y lo he dicho. Es porque me siento libre de pensamiento, libre de ser quien soy sin juicios. Porque a veces tú vienes de un pueblo pequeño donde eres una mala madre porque estás trabajando. Eres una mala madre porque haces esto. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo actúas? Y la verdad es que no, todos somos seres humanos que no nos vemos realmente a los corazones. Como, oye, tú también tienes problemas, yo también tengo problemas. Sin embargo, pues vamos a hacerle la frente y vamos para adelante. Porque como tú dices, el coronavirus ha sido también un maestro del amor que nos viene a enseñar que hoy estamos en un instante y al rato a lo mejor no. ¿Y qué es lo que realmente vale? A lo mejor sí, qué bueno que a lo mejor en la mañana llegaste tarde, ¿no? Pero es estar con tu hijo. Y yo también tengo ahorita un hijo que voy a regresar por él. Y como hombres, como empresarios, no dan vida y no entienden mucho de esa parte. Y cuando tú tienes un hijo, afortunadamente yo he estado en el papel de ser emprendedora y ser dueña del negocio. Pero hay tantas mujeres que también están en el otro papel de ser empleadas, de sobajarse, de humillarse. Y son las cosas que antes no se hablaban, pero me da gusto que también ya se empiezan a hablar. No te dejes, alza la voz, sé libre y sé auténtica sobre todo. Y la verdad, yo estoy todavía como con el miedo. Mis compañeros aquí me dicen, Karen, es que tú has marca personal, tienes todo. Pero todavía me da miedo hablar con un micrófono, no sé, me trago y cuando hablo con una cámara empiezo a distorsionar las palabras. Pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Ahorita lo has hecho muy bien. Karen, ¿qué edad tienes? Sí. Yo sé que de pronto no es una pregunta de buen gusto a una mujer, pero eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir 30 el 27 de enero. Ok, eres una mujer muy joven. Cuando yo tenía tu edad también lloraba, ¿eh? Y sigo llorando todos los días. Es una manera también de catarsis y de exorcizar nuestros demonios. Pero cuando tenía tu edad y tenía hijos de la edad de tu hijo de 5 años, batallaba mucho y si me iba a trabajar pensaba que era una mala madre porque me estaba yendo a trabajar. Y si me iba a casa a estar con mis hijos pensaba que era una pésima profesionista porque no estaba chingándole en la oficina, trabajando o editando o viendo a ver que no, etcétera. Y la vida te va enseñando, Karen, que eso es algo que a mí me gustaría compartir contigo y con quien esté en la misma situación que Karen, que los hijos nos sorprenden y entienden mucho más de lo que nosotros creemos. Tú tienes la ventaja de ser empresaria y entonces supongo que administras un poco tu tiempo, tu espacio, etcétera, etcétera. No era mi caso, yo tenía horarios como muy rigurosos, ¿no? Y me pasaba lo mismo y me debatía siempre lo mismo. Y me acuerdo que en una de estas charlas, estos conversatorios, alguien me dijo, ¿cómo mezclas la vida familiar con la vida profesional? Y le dije, haciendo justamente eso, no mezclando. Esto no es un cóctel, ¿no? No hay que mezclar. El mezcal se toma solo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, no mezclar. Y como les decía yo hace un rato, mis prioridades siempre estuvieron muy claras, pero también sabía lo que era importante para mí, lo que eran importantes para mis hijos. Pero te pregunto, ¿quién mantiene a tu hijo? Yo. Entonces, hay algo que tienes que hacer y es trabajar y sacar a tus hijos adelante. El 99% de las mujeres en este país que trabajamos lo hacemos por necesidad, ¿eh? Si le encontramos el gusto es otra cosa. Y si tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta es otra cosa. Pero en realidad el 99% de las mujeres en este país y en muchos otros trabajan por necesidad, porque aunque tengan pareja, un solo salario, pues ya no alcanza, ¿no? Hay algo
porque las mujeres arrastramos de manera muy particular y no me gusta en un lugar donde no vengo a hablar de género hacerlo, pero un poco respondiendo a esto y de manera muy breve. Las mujeres cargamos mucho con culpa, porque es algo que nos han metido y con lo que venimos cargando desde hace muchos años, y son atavismos muy viejos y muy, muy pesados. Y es un rollo muy judeocristiano, esto de la culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Hay que aprender a no sentirnos culpables. ¿Culpables de qué? ¿De ir a trabajar para traer el sustento a nuestra casa? ¿Culpables de qué? ¿De llegar tarde, quizá unos minutos tarde a una cita porque estás amamantando a tu bebé? No, es muy difícil, no hay fórmulas mágicas, es muy difícil, pero ustedes, nuevas generaciones, tienen que aprender a hacerlo y a exigir lo que se merecen porque se lo merecen.